que empecemos a sacar la lista de los elementos que contiene una prótesis. Ese día vimos los conectores mayores, que es el armazón grande que tiene la prótesis. Ustedes deben tener claro que ese conector mayor ayuda en el soporte para que la prótesis no se hunda en los tejidos blandos, ayuda un poco en la estabilidad, pero lo que realmente hace... ¿Quién es el del ruidito? Lo que realmente hace que la prótesis se sostenga son los ganchos. Que la palabra gancho, digamos, es la palabra popular. Eso es el nombre técnico, eso es retenedor. Pero pues para que les quede claro que eso es el gancho que abraza el diente, que es el que no deja que la prótesis se desaloje. ¿Listo? Ustedes saben que esos ganchos, y hace ya desde casi la primera clase venimos hablando de ellos. Yo siempre se los he dicho, aunque ese no es el nombre técnico de los componentes, que es una cabecita con dos bracitos. Pues la cabecita, yo le digo cabecita para que me entiendan, pero el nombre correcto de esa cabecita es ¿cuál? ¿Cuál es el nombre correcto de esa cabecita? Lo hemos dicho 1000 veces, el apoyo. Y hemos dicho que esta partecita, esta cabecita, tiene 3 nombres, eso mismo, tiene 3 nombres según el uso que se le quiera dar a la palabra. Entonces, si nosotros nos estamos refiriendo a esa cabecita en el análisis biomecánico, a esa cabecita en ese mapa biomecánico que ustedes han trazado, ¿cómo se le llama? El fulcro, porque ahí lo que estamos representando es un pivote que tiene la palanca. Pero si no estamos en el mapa biomecánico, sino que ya estamos en la prótesis como tal, a esa cabecita, a ese elemento metálico que tiene la prótesis, a eso es que le llamamos apoyo. Pero si nos estamos refiriendo al sitio del diente, al lugar que en el tejido dental, donde ese apoyo acopla, ¿ahí qué nombre le damos? Lecho. Entonces, si es en el diente, ese huequito, porque acuérdense que los apoyos, si esta mano mía es la carnotusal de mi diente, yo no le puedo poner el apoyo encima, que el apoyo me genere como un segundo piso para el diente, eso no se puede. En primer lugar, porque interfiere con la oclusión. Si yo tengo acá un molar inferior y aquí llega mi molar superior y ellos sin haber nada en medio acoplan y yo encima le pongo un apoyo, entonces me queda un sándwich de 3 pisos y el paciente no puede cerrar. Entonces, para que a ustedes les quede claro que siempre cuando en un diente va a ir un apoyo, el apoyo es el elemento metálico que tenemos en el diente, pero el acople, el negativo, se le llama lecho. Entonces, para que se me quede claro, entonces, son 3 nombres para lo mismo: fulcro, apoyo y lecho. Fulcro, cuando lo diseñamos en el análisis mecánico, apoyo es la cabecita que está en la prótesis y lecho es la microcavidad que generamos en el diente para que él acople y haga una parte como de macho. ¿Listo? Ese apoyo nos da soporte. ¿Qué es soporte? Que la prótesis no se hunda dentro de los tejidos blandos, sino que el paciente, cuando mastique, ese apoyo tranca y no deja que la prótesis siga derecho. Entonces, ese es el primer componente de los retenedores, siempre va a ser el apoyo. Ahora, ese apoyo puede estar solito
puede tener bracitos. ¿En qué casos el apoyo está solito? Cuando lo utilizamos normalmente en los dientes anteriores, cuando los ubicamos en el diente que está cercano a las bisectrices, y en ese caso, ese retenedor, si el apoyo está solito, sin brazos, se llama ¿cómo? Retenedor indirecto. ¿Y cuál es el diente en el que lo vamos a colocar? En el mejor diente que esté cerca de la bisectriz, es decir, de esa línea naranja que dimos del brazo de retención. Pero si ese apoyo, esa cabecita, tiene además de esos brazos, a eso le llamamos retenedor completo. Y cuando el retenedor está completo, ya no lo llamamos retenedor indirecto, sino que lo llamamos retenedor directo, que puede ser primario o secundario. Llegan tarde, llegan a hacer desorden. ¿Cómo hacemos? ¿Qué diferencia el primario del secundario? El primario va adyacente a la zona dentura y el secundario va lejos de la zona dentura. El primario es el que ustedes en el mapa lo dibujan ¿de qué color? De morado. Y el secundario de gris. ¿Listo? Pero eso es lo que significa que el brazo esté completo y que sea primario o que sea secundario. ¿Qué tenemos que hablar ahora? Nosotros ya sabemos de los brazos, pero es que esos brazos, un brazo va por vestibular y otro brazo va por lingual. Tienen nombre diferente según la ubicación que tengan. El que va por vestibular se llama brazo retentivo, no tiene sino ese solito nombre. Pero el que va por lingual, si estamos hablando de inferiores, o por palatino, si estamos hablando de superiores, el que va por lingual lleva tres nombres. No es que sean tres brazos diferentes, es un mismo brazo, sino que a eso le han puesto, cada autor le ha colocado un nombre, pues a mí me toca enseñarles los sinónimos, porque si yo no les enseño sin un solo nombre y alguien les llega a hablar del otro nombre, ustedes se quedan contra la pared sin saber eso qué es. Entonces, a este brazo que va por la superficie lingual se le llama brazo estabilizador, se le llama brazo recíproco o se llama brazo opositor. Y cualquiera de esos tres nombres es correcto. ¿Cuáles son los tres nombres? Estabilizador recíproco. Estabilizador, recíproco, opositor. En cambio, el que va por vestibular se no le han puesto sinónimos. Todos los autores le llaman el brazo retentivo. Ustedes siempre que encuentran, porque pues obviamente estos son caricaturas, son dibujos de los ganchos, después vemos fotos de la vida real, siempre que a ustedes en cualquier libro les pongan un dibujo de un retenedor, él va a estar asociado a una línea que le trazan a los dientes más o menos en la mitad de su superficie. Esa línea, que no es una línea imaginaria, es una línea real que hay que trazársela a los dientes, que no se saca a ojímetro, se saca analizando el modelo en un aparato que se llama paralelómetro. Más o menos en unos 20 días tendremos la clase de cómo se maneja un paralelómetro. Colocando el modelo en ese paralelómetro, nosotros logramos detectar, logramos medir la ubicación de esa línea. Esa línea recibe un nombre y es el ecuador. Es la zona más prominente, más voluminosa. Es tan importante
a un cuerpo que tiene volumen allá del Ecuador, que hasta en el planeta Tierra, hace muchos años, los físicos se pusieron en la tarea de medir el planeta donde es más prominente. Y esa zona más prominente la encontraron en un sitiecito que queda más abajo de Nariño, y la razón por la cual el país que se llama Ecuador se llama así, porque por ahí pasa la zona más prominente del planeta. Entonces, así como al planeta le encontraron el Ecuador, a los dientes nosotros los odontólogos les tenemos que encontrar el Ecuador, esa zona más prominente. Entendiéndose que todo lo que está de ahí para abajo se le llama infraecuatorial y todo lo que está de ahí para arriba se le llama subecuatorial. Si nosotros hacemos esa ubicación en el planeta Tierra y yo les digo, les menciono ciudades, Bogotá está subecuatorial, Ciudad de México está subecuatorial, Nueva York está subecuatorial. Y uno dice, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia si todo eso está subecuatorial? ¿Qué tan lejos está del Ecuador? Porque Bogotá, Ciudad de México y Nueva York, todas tres están subecuatoriales, pero claramente Nueva York está más subecuatorial porque está más arriba, México está ahí más abajito, Bogotá está más abajo, más cerca del Ecuador. Y si nosotros nos ponemos a ubicar ciudades que estén infraecuatoriales, entonces nosotros podemos ubicar Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires. ¿Qué tienen en común esas tres ciudades? Que las tres están infraecuatoriales, pero no infraecuatoriales al mismo nivel. Lima más cerquita, Santiago de Chile más lejos, más abajo, y Buenos Aires todavía más abajo, más lejos. ¿Por qué les pongo yo ese ejemplo del planeta? Porque en los dientes nosotros tenemos que ubicar esta línea, que es el Ecuador, saber que todo lo que está de ahí hacia abajo hasta el margen minimal es infraecuatorial, pero no se va a comportar lo mismo el gancho si su porción final está acá a 2 milímetros del Ecuador, a que si está acá a 5 milímetros del Ecuador, o que si está acá a 7 milímetros del Ecuador. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el gancho retentivo que está hacia vestibular es el que se encarga de que la prótesis no se desenganche, no se salga cuando el paciente está comiendo alimentos, especialmente alimentos pegajosos, que ya alguna vez he hablado que los alimentos pegajosos son todos. Porque uno piensa que el alimento pegajoso es cuando el paciente mastica una melcocha o un chicle y resulta que un pedazo de carne, cuando se envuelve entre la bilasa salivar, se vuelve una masa pegajosa. Y ni se diga los alimentos que son harinas, la papa, la yuca, los granos también, las lentejas, los frijoles, cuando se envuelven con la saliva, se vuelve un alimento pegajoso. Entonces, cuando el alimento llega acá y el paciente hace, porque el chiste no es cuando el paciente cierra la boca, el chiste de esto es cuando el paciente la abre, que la prótesis no se desenganche. El asunto es el siguiente: si yo coloco la totalidad del gancho por debajo del ecuador, supongamos que yo me viniera por acá y todo el gancho lo hiciera infraecuatorial, eso crearía un exceso de retención, y ese exceso de retención haría que después el diente empezara a sufrir de problema periodontal, que empezara a desarrollar movilidad. Y pasa, removibles que quedan mal diseñadas, y el paciente llega a los 6 meses, uy doctor, ese diente donde se le puso el gancho, yo ese diente era firmecito y ahora me lo toco y se mueve. ¿De qué desarrolló esa movilidad? De exceso de fuerza, exceso de retención. Entonces, de la longitud total del
solamente el último tercio debe quedar por debajo del ecuador. Los dos primeros tercios del gancho deben quedar supraecuatoriales. ¿Eso cómo se calcula? Hagamos un ejercicio con valores inventados. Si mi gancho desde que nace hasta que muere mide 12 milímetros, ¿cuántos deben estar infraecuatoriales? ¿Cuánto es 12 dividido 3? 4. Solo 4 están infraecuatoriales, los otros 8 están supra. Si no mide 12, sino que mide 15, ¿cuántos quedan infraecuatoriales? 5. ¿Y cuántos quedan supraecuatoriales? 10. La totalidad de la longitud del gancho se divide en 3 y solamente un tercio está debajo de esta línea y los otros 2 tercios están arriba. Entendiéndose una cosa, que todo lo que en un diente en relación con un gancho se coloca supraecuatorial nos da estabilidad, y solamente aquello que está infraecuatorial nos da retención. ¿Listo? Eso es la parte que va por vestibular. Ahora, hablemos de esta parte que está por lingual, que es el bracito que tiene 3 nombres. El hecho de que le pongan 3 nombres no es capricho de los autores, es que ellos hablan de estabilidad y hablan de reciprocidad. Resulta que este gancho retentivo, en todo el micromovimiento que él hace cuando el paciente mastica, le genera fuerzas al diente. Si nosotros no le colocamos esa muralla que va por lingual, el gancho le va a hacer al diente movimientos ortodónticos. Todos tienen claro que es un movimiento ortodóntico, ¿cierto? Que el diente se va a mover. Y entonces, a uno le podría pasar, pero obviamente si uno tiene el conocimiento no le pasa. Si yo a un gancho le coloco solo el brazo vestibular, que me hace retención, que me hace fricción, y no le coloco la muralla del otro lado, los primeros días que el paciente usa la prótesis, uno va a notar que ese gancho hace fricción, que está infraecuatorial, que cuando el paciente va a masticar, la prótesis se va a querer salir y la fricción de ese gancho no lo deja. Pero con el paso de los días, uno nota que eso ya no, que eso está completamente holgado. Y uno dice, ¿qué pasaría? ¿Será que el gancho se abrió? Como eso es un metal, pues el gancho puede ser susceptible de cambiar de volumen, de distensionarse, y uno dice, esto pasa derecho porque el gancho se abrió. No, el gancho pasa derecho porque el diente se movió, y un diente que estaba así, haciendo fricción con el gancho, se movió, se corrió y ya no hace fricción. Por culpa de que a esto que hace fricción contra el diente no le colocamos una muralla opuesta del otro lado. A eso se refiere la palabra opositor. Y cuando uno le llama brazo estabilizador, es porque ese brazo impide que la prótesis navegue en los movimientos horizontales. Entonces, por eso es que recibe los 2 nombres, porque él cumple esas 2 funciones: estabilidad y reciprocidad. La estabilidad es que la prótesis no navegue en los movimientos horizontales, y reciprocidad es que el diente no se corra por culpa de la fricción que produce el gancho retentivo. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual uno sí tiene un nombre, en cambio el otro tiene los 2 nombres. Si nosotros nos fijamos en el brazo estabilizador, ustedes al recorrido de esto, ¿qué le notan de diferente respecto al recorrido de esto? El estabilizador está en su totalidad supraecuatorial.
Entonces, dentro de 8 días, como tenemos parcial, donde vamos a valorar este tema, de pronto yo les puedo hacer un cuadro donde ustedes me diferencien brazo retentivo con brazo estabilizador. Entonces, lo primero que tiene que estar registrado en ese cuadro es la posición en el vientre. El retentivo, ¿hacia dónde va? Hacia vestibular. El estabilizador, ¿hacia dónde va? Hacia el igual. Primera diferencia. La superficie en la que está ubicada. Segunda diferencia. En relación al ecuador protésico, ¿el brazo retentivo cómo se relaciona? El último tercio está infraecuatorial y los 2 primeros tercios están supraecuatoriales. El estabilizador, la totalidad del brazo, está supraecuatorial. Y uno diría, oiga, ¿no sería más chévere y no se pretendería mejor la prótesis si acá al igual le colocamos un pedacito debajo del ecuador? Quedaría el diente con exceso de retención y se nos produce problema periodontal traumático. O sea, no es buena idea. Eso ya está estudiado y no es buena idea. Tercera diferencia. El brazo retentivo es abusado. ¿Saben qué significa la palabra abusado? ¿Alguna vez la han escuchado? En primer lugar, ¿saben cómo se escribe? A, H intermedia, usado. Es decir, la H no va antes de la A, sino después de la A. Un cuerpo geométrico se le llama abusado cuando comienza ancho y termina angosto. Entonces, ustedes ven que esto es ancho y si ustedes le siguen el recorrido, ustedes ven que se va angostando, se va adelgazando. Eso significa abusado. El brazo retentivo es abusado. El brazo estabilizador es simétrico. Del mismo ancho de que comienza, de ese mismo ancho termina. Entonces fíjense que hay una tercera diferencia. Esas son las características generales de los brazos. Ustedes aquí ven una lista de las funciones que cumple el retenedor. La primera palabra ya le explicamos que es el soporte que lo da el apoyo, que está en la superficie cruzada. Retención, lo que les acabo de explicar con esta figura, y estabilidad, lo que les acabo de explicar con esta figura. ¿Qué sigue acá en los principios? Reciprocación, se le llama reciprocación o reciprocidad. Ustedes tienen claro que si un círculo, si una circunferencia, nosotros la medimos en grados con un transportador, ¿cuántos grados tiene una circunferencia? 360. Las caras oclusales de los dientes, tanto premolares y molares, aunque si bien es cierto no son circunferencias perfectas, pues de hecho los molares tienen una tendencia más rectangular porque pues son más anchos en sentido nasodistal que en sentido vestibular. Igual, para efectos de mediciones, ellos se comportan como si fuera una circunferencia de 360 grados. ¿Y a las doctoras qué les pasó? Seguro te pasé después de la... No, señor, estamos trabajando. No se imaginan cuántas cosas hemos explicado. Y este tema de hoy ocupa más o menos el 80% de todo lo que es el próximo parcial. Que es de preguntar abierta, entre otras cosas, de hoy en 8, tráiganse una hojita de examen y colores, porque el examen va a ser de pregunta abierta y la gran mayoría de preguntas se contestan es con dibujos así como estos que están acá. Entonces les decía que el principio de reciprocación o reciprocidad es medir el gancho desde donde empieza una de sus punticas hasta donde está la puntica del otro lado, y medido con el transportador
eso debe medir 270 grados. Entonces, el principio de reciprocidad, implica que la medida del gancho desde donde está la puntica de un brazo hasta donde está la punta del otro, ¿cuánto debe medir? Mínimo, si se pasa de ahí, que él se pase lo que quiera, pero mínimo 270 grados. A ese principio de ese cubrimiento se le llama ¿cómo? Mentiras. Les estoy diciendo puras y físicas mentiras. Ese principio es el de circunvalación. El de reciprocación es el que ya les había explicado, que para que el diente no tenga movimiento ortodóntico, al brazo retentivo se le coloca una muralla puesta en la superficie, puesta un brazo que se llama el brazo estabilizador, para que el diente no tenga movimiento ortodóntico. Este del cubrimiento de los 270 grados se llama circunvalación, principio de circunvalación. El principio de pasividad consiste en que el gancho, acuérdense que utilizamos indistintamente la palabra gancho, retenedor, es más técnica y más elegante la palabra retenedor, pero a eso se le puede llamar gancho. El principio de pasividad consiste en que el gancho solamente haga fuerza en el diente cuando el paciente está masticando. Si el paciente no está masticando ningún alimento, el gancho pues obviamente está en contacto con el diente, pero no lo aprieta, sino él está ahí. Pasivo significa que el gancho contacta suavemente con el diente, y apenas el paciente va a masticar algo y la prótesis se va a querer salir, el gancho se aprieta contra el diente y no deja que la prótesis se salga. Pero solamente cuando él detecta que hay una fuerza puesta que va a querer hacer que la prótesis se salga. Él hace esto, se pega, se agarra, y ya cuando el paciente dejó de masticar y el gancho detecta que ya no hay ninguna fuerza que quiera desalojar la prótesis, él se queda ahí en contacto con el diente, pero no haciendo fuerza, sino así, suavecito, sobrepuesto. Cuando nosotros logramos diseñar un gancho que cumple esa característica, decimos que ese gancho es pasivo o que cumple el principio de pasividad. Y hay otro principio que se llama el principio de simetría. No está aquí en la lista, también que FG, tendría que leérselo acá con la letra G. Resulta que ahorita más adelante, cuando terminemos, porque yo ahorita solamente les estoy explicando principios generales que son aplicables a los retenedores, después de que terminemos los principios generales, les voy a tener que decir que de los retenedores existen dos familias. Ya en su momento les diré el nombre. Y que una familia, que se llaman los infraecuatoriales, está principalmente indicada para colocarla como gancho en un diente pilar que está adyacente a una zona extremo libre. Y la otra familia, que se llaman los supraecuatoriales, está destinada o indicada para las zonas edéntulas intermedias. Entonces, para las intermedias, ¿cuál familia? Supraecuatorial. Y para las zonas edéntulas extremo libre, la infraecuatorial. Eso es muy chévere en la teoría, pero vaya y aplíquelo en la práctica. Sobre todo en las clases 2 de Kennedy. Aplicar esto que yo les acabo de decir en las clase 1 y en las clase 3 es relativamente sencillo, porque ¿qué pasa en las clase 1? Tenemos zona edéntula extremo libre en ambos semiarcos. Entonces ya sabemos
que para los extremos libres, ¿cuál familia aplicamos? La familia infraecuatorial. En las clases 3, nosotros podemos tener zonas sedéntulas en ambos semiarcos, pero sabemos que si es clase 3 es porque hay pilares naturales posteriores, ¿cierto? O sea que si nos encontramos dos zonas sedéntulas, esas zonas sedéntulas obligatoriamente van a ser zonas sedéntulas intermedias. ¿Listo? El problema en la clase 2 es que en la clase 2 nosotros tenemos un extremo libre solamente de un lado, y en el otro lado o están los dientes completos o tenemos una modificante que automáticamente sabemos que es una zona intermedia, porque si fuera libre no sería clase 2, sería clase 1, ¿cierto? Entonces ahí es donde es más difícil aplicar el principio de simetría, porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos el diseño? ¿Con retenedores infraecuatoriales o con retenedores supraecuatoriales? Porque a un lado tenemos una zona libre y al otro lado tenemos una zona intermedia. Entonces vamos a ver que no es que sea una tercera familia, sino que hay un diseño mixto de un retenedor que aplica el principio de las dos familias y que se aplica en los casos en los cuales nosotros queremos cumplir el principio de simetría, pero en esos casos donde en un lado tenemos una zona déntula extremo libre y en el otro lado tenemos una zona déntula intermedia. ¿Listo? Entonces ese es como el asunto que ustedes les debe quedar como más claro para que se entienda el asunto. Sí, ahorita primero vamos a ver todos los ganchos no retenedores y después vamos a hacer unos ejercicios de diseño utilizando el Dental Explorer para que a ustedes esto les quede más claro. Pero hoy necesito es que entiendan pues cuáles son los principios generales. Ahora, en estas dos imágenes, para que les quede claro qué significa que un retenedor sea supraecuatorial o qué significa que sea infraecuatorial. Antes de responder esa inquietud, tengo que decirles algo que es hartísimo en la odontología y pasa en casi todos los temas, los sinónimos. Yo no sé por qué no se pudieron poner de acuerdo y ponerle un nombrecito a cada cosa. No es uno a una misma cosa, aprendiéndosele 3 o 4 nombres. Entonces, a la familia de los supraecuatoriales, otros autores le pusieron de nombre circulares o circunferenciales. Entonces, cuando ustedes les digan un retenedor es circunferencial, es lo mismo que el retenedor circular y es lo mismo que el supraecuatorial. Son 3 sinónimos, 3 palabras distintas para la misma cosa. En los infraecuatoriales también le pusieron sinónimos. Afortunadamente en los infraecuatoriales el sinónimo es uno solo. Tipo barra. Ah, bueno, no, mentira. Si uno se va a libros un poquito más antiguos, hay autores que a los retenedores tipo barra le llaman también tipo Roach. Entonces, si a ustedes les dicen un retenedor tipo Roach, tipo barra, es el mismo infraecuatorial. Y si a ustedes les dicen un retenedor tipo circular o tipo circunferencial, es el mismo supraecuatorial. Hartísimo, pero me toca enseñarles los sinónimos. ¿Qué significa supraecuatorial? Todos los retenedores tienen que llegar al ecuador. Lo que cambia es la ruta por donde llegan. Si ustedes tienen clase acá en Unicod y tienen que llegar y vienen de Bogotá, unos se vienen por la autopista, otros se vienen por la séptima. 2 rutas distintas, pero todos llegamos acá. Y peor aún, si no vienen de Bogotá, sino que vienen de Tocancipá o de Cajicá, pues llegan por la autopista, pero por otro lado, por otra dirección, pero llegan a Unicod. Ese es el tema. Por eso es que la palabra común en todos los nombres es ecuatorial, supraecuatorial, infraecuatorial. Hay que llegar al Ecuador.
por autopista o por la séptima, pero hay que llegar al ecuador. Entonces, supraecuatorial significa que el brazo nace de un apoyo que está en la superficie cruzal del diente, se dirige hacia el gingival a buscar el ecuador. Cuando a uno le dicen infraecuatorial, significa que el gancho llega al ecuador, pero no de cruzar hacia gingival como está allá, sino que de gingival él va a buscar la superficie cruzal hasta donde se encuentra con esa línea de mayor contorno que se llama el ecuador. A eso es a lo que se refieren las palabras supraecuatorial e infraecuatorial. ¿Cómo llegan? ¿Por qué ruta llegan al ecuador del diente? Cosa importante, si el retenedor es supraecuatorial, él nace donde está el apoyo, y el apoyo donde nace de un conector menor, que es esta partecita, esta patica, que a dónde llega al conector mayor. Entonces, si les pregunto en el parcial, ¿dónde nace, dónde es el origen de un retenedor supraecuatorial? El origen es en la porción oclusal al lado de donde está el apoyo. Ambos brazos, porque el estabilizador también nace de ese mismo apoyo. En cambio, si yo les pregunto dónde se originan los retenedores infraecuatoriales, ustedes me tienen que decir que él se origina en la base protésica. Es decir, el brazo retentivo de un retenedor infraecuatorial nunca va a tener un conector menor que llegue al conector mayor. ¿Él va a nacer en dónde? En la base protésica. Pero ustedes se preguntarán, profe, pero es que la base protésica es toda esta línea blanca. Todo esto es la base protésica. Entonces, ¿dónde sé yo el punto de arranque, el punto de origen? La fórmula es la siguiente. Ustedes tienen el último diente pilar que es natural. Ya saben que a partir de acá la prótesis arranca. ¿Cómo es que se le llama el diente artificial de una prótesis? Póntico. Ustedes saben que aquí va un póntico. Donde termina la superficie distal del póntico, en la papila distal del primer póntico, ahí arranca el nacimiento de ese brazo retentivo cuando es de la familia de los infraecuatoriales. O sea, si yo les pregunto en el parcial, ¿de dónde sale, en dónde nace un brazo infraecuatorial? Ustedes me tienen que decir que nace de la base protésica y emerge en el sitio donde está ubicada la papila distal del primer póntico. Claramente, si nosotros tuviéramos la secuencia de estas imágenes, y este es un canino, y este es un primer premolar, y este es un segundo premolar, ¿cuál es el póntico que va acá? Un molar. El ancho del molar es más o menos de 9 milímetros, el ancho mesodistal. Entonces, más o menos a 9 milímetros de acá nace el brazo. Pero si este no es un segundo premolar, sino que es un primer premolar, de modo que el póntico es un segundo premolar, ¿cuánto mide en sentido mesodistal un primer premolar? Más o menos 6. Entonces, a 6 milímetros de donde inicia la base protésica, emerge el brazo. O sea, hay que saber cuál es el póntico porque no es usual y no se ve bonito y técnicamente no funciona bien si el gancho naciera, que hubiera que cortar el diente por la mitad para dar espacio que naciera el gancho. Entonces, los ganchos infraecuatoriales salen de la base protésica de la papila distal del primer póntico. Ustedes, si saben eso, ya siempre van a saber en dónde es que es la ubicación de este sitio donde emerge el gancho. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Vamos para allá. Bueno, pero esa pregunta que se me hizo, parte de esa pregunta ya se las contesté.
¿Qué les contesté? La familia de los supraecuatoriales, cuando estamos haciendo diseños de prótesis y las zonas sedentoras son intermedias. Es decir, que tenemos que tirar a un lado de la zona. Y utilizamos la familia de los infraecuatoriales cuando estamos haciendo diseño de prótesis extremo libre. ¿Listo? Entonces, sí, digamos que el tema ya lo habíamos tocado. Pero fíjense que en ambos casos lo que se busca, acá por ejemplo este gancho que es infraecuatorial, ustedes se dan cuenta que hay una partecita que es esta, que está debajo del ecuador. ¿Qué función cumple esta porción que está debajo del ecuador? Retención. Pero la porcioncita que aquí se alcanza a ver, que está supraecuatorial, ¿qué función cumple? Estabilidad. Todo lo que está supraecuatorial da estabilidad y todo lo que está infraecuatorial da retención. ¿De acuerdo? En cambio, lo que va por lingual o palatino, todo el brazo está supraecuatorial, luego todo el brazo la función que cumple es, o mejor, hablemos en plural, las funciones que cumple son, porque son dos, estabilidad para que la prótesis no navegue en sentido horizontal y reciprocidad para que el diente no tenga o no sufra movimientos ortodónticos por la fricción del brazo retentivo. Una cosa importante, estos brazos que son infraecuatoriales no llevan brazo estabilizador. Es decir, esta figura que nosotros tenemos acá de un brazo que va por lingual y que es estabilizador y que es supraecuatorial, solamente aplica para la familia de los supraecuatoriales. Para la familia de los infraecuatoriales no aplica el brazo que iría por allá porque tiene este elemento que no va por lingual o palatino, sino que va por interproximal en la superficie proximal que está adyacente a la zona dentura y se llama placa proximal. Esa placa proximal cumple la función opositora, cumple la función estabilizadora. Entonces, si el brazo lleva placa proximal, no lleva brazo estabilizador. Cuando ustedes están en este proceso de aprendizaje de prótesis removible, que no es fácil, ustedes se dan cuenta que esto tiene mucha minucia, hay dos errores que es muy común que ustedes los cometan. El primero, que no aplican el principio de circunvalación. Entonces dibujan los Eicher con unos bracitos todos minusválidos, con unos bracitos todos amorfos así chiquitos. No, abracen el diente a los 270 grados. Y otro error que cometen es que, claro, les queda, entienden que el brazo infraecuatorial es para las zonas extremo libre y lo dibujan, pero le dibujan el brazo retentivo, le hacen la placa proximal y fuera de eso le dibujan brazo por lingual. No cometan ese error. Los retenedores de la familia de los infraecuatoriales no llevan brazo estabilizador. ¿Y cuál es la respuesta? ¿O cuál es la razón? Que llevan placa proximal y la placa proximal asume la estabilización y asume la reciprocidad. Otro error que cometen, dibujan brazos supraecuatoriales y le ponen el apoyo, los dos brazos y le ponen placa proximal. Si el gancho es supraecuatorial, no lleva placa proximal. Si el gancho es infraecuatorial, no lleva brazo estabilizador. Que eso, por favor, les quede claro para que no cometan esos errores. ¿Listo? Entonces, esa es la característica. Ya después de que uno ha visto los principios generales, ahora sí nos toca hablar de cada uno de los hijos de la familia. Si uno los suma todos, suman como 10.
Más o menos cada familia tiene 5 hijos. Empecemos a hablar de esta familia que son los infraecuatoriales. ¿Cómo son los hijos? Uno de los hijos de una familia, lo primero que se tiene que saber es el nombre y distinguirlos por el nombre. Saber quién es Pedro, quién es Juan, quién es Andrés. Saberse los nombres de los hijos. En el caso de los infraecuatoriales, aprenderse el nombre es muy sencillo. Son nombres largos, entonces los autores decidieron darles abreviaturas, en la cual cogieron la primera letra de cada palabra para hacer la abreviatura. Entonces, todos los retenedores que son de la familia de los infraecuatoriales comienzan por la letra R. Y si yo les pregunto, ¿ustedes qué suponen que representa la letra R? ¿Ustedes qué me contestan? Díganlo más duro. Retención. Si eso es un gancho retenedor, eso la letra R debe significar retención. No, no es tan lógico ni tan sencillo el asunto. Resulta que estas abreviaturas corresponden a las palabras en inglés. Y en inglés, apoyos se dice rest. R-E-S-T. Rest. Entonces, cuando ellos se refieren a la letra R, se refieren a esta partecita. Es decir, al apoyo. ¿Listo? Rest en español es apoyo. Es más, otra palabra sinónima para que si alguna vez alguien se las menciona, no lo vayan a coger desprevenidos. Si uno se va al diccionario y busca la palabra rest, la traducción no es apoyo. La traducción específica de esa palabra es descanso. Entonces, hay personas que a los apoyos no les llaman apoyos sino descansos. Pues yo no quiero, si de pronto se encuentran alguna vez algún profesor que le diga, oiga, usted a su prótesis removible, ¿dónde le va a colocar los descansos? Y que ustedes se queden, uy, el profe de la removible nos enseñó casi todo, pero los descansos nunca nos lo mencionó. ¿Cuál es el descanso? El apoyo, o sea, el lecho, o sea, el fulcro. Entonces, otro sinónimo más que se tienen que aprender es que algunos autores al apoyo le llaman descanso. ¿Y de dónde sacaron esa palabra descanso? Que como los gringos al apoyo le llaman rest, y rest traducido al español no es propiamente apoyo sino descanso, entonces les llaman en español por llamarlos descansos oclusales. Pero eso es una malformación por ser apegados a la traducción. Claramente en español le llamamos apoyos y los gringos a eso le llaman rest. Entonces, como le llaman rest, por eso la primera palabra de la abreviatura es la letra R. Segunda letra que es común para todos, la P. De todos estos elementos que ustedes ven acá, ¿qué creen ustedes que corresponde al significado de la letra P? P de papá. Pues la placa, que afortunadamente en español y en inglés, en español se escribe placa y se dice placa, y en inglés es plaque y se escribe plaque, pero afortunadamente es la misma letra en español y en inglés, entonces ahí sí no hay confusiones. La placa proximal. Ojo a una cosa, acuérdense que en muchos componentes de la removible, el componente tiene que compaginar con una parte de la estructura del diente natural. Y aunque es lo mismo o es la relación de las dos cosas,
se le da un nombre al componente de la prótesis y se le da otro nombre al componente del diente. Nosotros ya vimos un ejemplo de eso con los apoyos. Si nosotros estamos hablando de la cabecita del sombrerito que va en la prótesis, ¿a eso cómo se le llama? El apoyo. Pero si nos estamos refiriendo al huequito que está en el diente, a la microcavidad que está en el diente para recibir el apoyo, ¿le llamamos? Pues resulta que en las placas proximales pasa lo mismo. Se le da un nombre a la parte metálica que lleva la prótesis, pero a la superficie del diente que la recibe se le da otro nombre. ¿Qué nombre se le da? Plano guía. El plano guía es la superficie proximal del diente, siempre tiene que ser proximal. No existe ninguna posibilidad de nosotros colocar placas ni en oclusal, ni en lingual, ni en vestibular, siempre tiene que ser proximal. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, ¿qué es un plano guía? El plano guía es la superficie proximal de un diente que está adyacente a una zona dental. Vamos a hacer un ejercicio. A veces se desgasta, sí señor, muy buena pregunta. Resulta que esta placa proximal, además de asumir la función estabilizadora y de asumir la función reciprocante, él le da a la prótesis, o ella, porque es en femenino, la placa, ella le da a la prótesis la vía de inserción, le guía el camino. Es muy aburridor. Uno porque se acostumbra y porque aprende a calcular, pero si uno va en esas vías de 3, 4 carriles, eso le pasa a uno mucho cuando uno está aprendiendo a manejar. Ya después cuando uno coge experiencia, eso no es tanto problema. Hay muchas calles acá en Bogotá que son de 2 a 3 carriles y tienen pintadas las líneas y uno sabe que uno va por el carril. Hay unas que porque ya hace muchos años las pintaron y ya se borraron o nunca se las han pintado y la vía es ancha y uno como que le toca calcular si uno va por el carril de la mitad o si va por el carril derecho o si va por el carril izquierdo. Esto es o cumple la función como esas líneas blancas que les marcan a las calles para uno saber en qué carril va. Guía la vía de inserción, guía el camino. ¿Sí? Entonces, a veces, si el diente está muy vertical, en muy buena posición, uno no tiene que molestar el diente. Pero hay veces que yo necesito que la prótesis entre acá. Esas vías de movimiento de la prótesis las vamos a ver el día que tengamos la clase del paralelómetro y resulta que el diente está torcido para acá. ¿Uno qué opciones tiene protésicamente con un diente que está torcido? Dígale al paciente que se ponga ortodoxia y que se lo enderece. ¿Ustedes creen que nos llega una abuelita de 70 años a que uno le diga su diente está torcido y la prótesis no entra, ponga así un bracket para comer? No lo hace. Pero le toca a uno con fresa. Y esa partecita que nos sobra, volarla de un fresazo para dejar esto derecho. O sea, para responder su pregunta, que si eso se prepara, así como uno en el lecho tiene que hacer la microcavidad para que copie el lecho, a veces sí y a veces no. ¿En qué momento sabe uno si tiene uno que paralelizar los planos guía a punta de fresa? Cuando analiza el modelo en el paralelómetro. Uno de los objetivos de analizar los modelos en el paralelómetro es darle paralelismo a los planos guía. Entonces, a veces los deja uno como se los mandó uno la naturaleza, a veces los tiene uno que paralelizar a punta de fresa. ¿Qué tanto? Depende de qué tan torcido esté el diente, qué tanto, a veces no es por distalización, sino por rotación, que uno tiene que hacerle el fresazo. Entonces, voy a tomar un segundo la presentación.